Gracias por ver este video. La novela no es de mi autoría, todos los derechos a su creador. Si notas algún error en la narración o traducción, tienes sugerencias de mejora, o quieres recomendar novelas para el canal, háznoslo saber en los comentarios. Este video fue producido por Audio Novelas Isekai. Si al terminar el video te ha gustado, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. Gracias. Episodio 111 Batalla de Olmenia 4, flecha que fluye. El rey Dordeas, subido en su palanquín, lanzó un grito de asombro al ver la repentina arremetida de los Zoan. Sabía bien que el momento más peligroso en una batalla es cuando uno de los ejércitos retrocede. Por eso había desplegado a los soldados mejor descansados, los infantes pesados, frente a las puertas del castillo para anticipar un contraataque. Sin embargo, los Zoan los atacaron por los flancos, tomando desprevenida a la totalidad del ejército de Romanía. Los soldados de Romanía estaban exhaustos, y al sentir que finalmente podían descansar, bajaron la guardia. Cuando los Zoan los atacaron, muchos tropezaron o cayeron al suelo, sin poder oponer resistencia. El ataque inicial fue realizado por los arqueros montados élficos, quienes, saliendo de entre las filas de los Zoan, lanzaron una lluvia de flechas contra el desprevenido ejército de Romanía. Los soldados intentaron levantar sus escudos, pero el cansancio hacía que estos parecieran más pesados de lo habitual, y cayeron abatidos uno tras otro. En medio de esta confusión, los guerreros Zoan, liderados por Garam y Zug, aprovecharon para atacar desde ambos lados. Estos guerreros, conocidos por su fuerza, lanzaron piedras con tal potencia que destrozaban incluso la armadura de los soldados. La batalla se tornó en un caos de gritos y sangre. Mientras el rey Dordeas intentaba recuperar el control de sus tropas, una flecha perdida, que no había sido disparada con intención de alcanzarlo, lo golpeó. Cayó al suelo desde su palanquín, mientras su guardia real acudía rápidamente en su ayuda. Afortunadamente, la flecha no había alcanzado un órgano vital, pero el impacto y la caída lo dejaron aturdido. Pronto llegaron Darius y Piata, quienes, preocupados por la condición del rey, se apresuraron a brindarle primeros auxilios. Darius, con calma, rompió la flecha en el hombro del rey y aplicó presión para detener el sangrado. Sabía que debían retirar al rey inmediatamente para recibir tratamiento. En medio de la batalla, Demetria, comandante de las guerreras de Baiwa, llegó con refuerzos. Darius ordenó a Piata y Demetria que escoltaran al rey a un lugar seguro, mientras él se quedaba para dirigir la defensa. A medida que el caos continuaba en el campo de batalla, unos jóvenes caballeros de Olmenia se colaron sigilosamente en las murallas. Su objetivo era asesinar al hijo de la destrucción, Souma, aprovechando la confusión. Sin embargo, antes de que pudieran llevar a cabo su plan, fueron detenidos por Pompios, el antiguo gran canciller. Pompios los reprendió por su imprudencia y les explicó que, si atacaban a Souma en ese momento, Olmenia sería vista como una nación traidora, lo que solo aceleraría su colapso. Los jóvenes, abatidos por las palabras de Pompios, abandonaron su misión. Mientras se retiraban, Pompios suspiró aliviado, sabiendo que había protegido la vida de Souma, aunque no podía evitar sentirse desconcertado por el giro de los acontecimientos. Pompios, tras asegurarse de que los jóvenes caballeros se habían marchado, se permitió relajar un poco los hombros. Sabía que el hijo de la destrucción, Souma, había logrado lo que 10.000 soldados no habían podido hacer. Sin embargo, aunque la intención de Souma era derrotar al ejército de Romanía, había entrado en la ciudad con una pequeña escolta, lo que lo hacía vulnerable en ese momento. Pompios había estado vigilando las escaleras en caso de que alguien intentara aprovechar la oportunidad para atacar a Souma desde las sombras. Afortunadamente, había logrado evitar un desastre, y por un momento sintió alivio. No obstante, no podía dejar de pensar en lo irónico que era proteger la vida del hombre que había destruido el reino de Olmenia. Mirando hacia arriba, hacia donde se encontraba Souma con su pequeña escolta, Pompios no pudo evitar esbozar una amarga sonrisa. Sabía que involucrarse con el hijo de la destrucción solo traería más caos, y aunque intentaba mantenerse al margen, Souma parecía capaz de desafiar todas sus expectativas. Cada movimiento del joven iba más allá de lo que cualquiera podría prever, y esto inquietaba a Pompios profundamente. Seguramente, Aurelianus lo encontraría fascinante, murmuró Pompios para sí, recordando a su antiguo compañero, que siempre disfrutaba de los desafíos. Con la mirada puesta en el suelo, Pompios no estaba realmente observando los escalones de madera y piedra que formaban la torre de la puerta. Lo que él veía era el área alrededor de las puertas principales de la capital, donde sentía la tensión y la energía emanando del campo de batalla. Es increíble, lo que ha sido capaz de hacer, dijo Pompios con un ligero temblor recorriendo su cuerpo.
La intensidad del conflicto y el impacto que Souma estaba causando en la batalla era algo que incluso un hombre de su experiencia encontraba aterrador. Episodio 112. La batalla de defensa de Ormenia 5, calor, primera parte. Souma se estremeció al oír voces acaloradas discutiendo desde abajo. Aunque mantenía su mirada en la batalla que se desarrollaba debajo, entre el ejército del reino de Romanía y los Zoan que lo flanqueaban por ambos lados, su mente no podía evitar centrarse en lo que sucedía en el piso inferior. Al poco tiempo, las voces cesaron. Sin embargo, Souma seguía tenso, temeroso de que en cualquier momento alguien pudiera subir corriendo las escaleras gritando. Todo su cuerpo estaba rígido de nerviosismo. Estaba tan atrapado en ese estado que no notó cuando Shenru, que estaba de pie a su lado, frunció la nariz y levantó su mano derecha de forma amenazante. Un fuerte sonido de carne golpeada resonó. Souma saltó en el acto, soltando un grito de sorpresa, al sentir el dolor en su espalda. ¿Qué estás haciendo, Shenru?, exclamó, levantando la voz en protesta. Los pocos guerreros Zoan que actuaban como escoltas cercanos, así como Morado, quien ondeaba la gran bandera, se sobresaltaron también. Sin embargo, al darse cuenta de que era Shenru quien había golpeado a Souma en la espalda, todos volvieron a su actitud indiferente, como si fuera algo normal. Aunque Shenru recibió las protestas de Souma, ella simplemente apoyó un dedo en su barbilla, observándolo de la cabeza a los pies. Parece que estás bien. Souma, todavía frotándose la espalda adolorida, murmuró para sí mismo que no estaba bien en absoluto, pero antes de que pudiera decirlo en voz alta, Shenru habló de nuevo. Pensé que te habías convertido en una estatua de piedra, pero parece que aún puedes moverte. Souma dejó escapar un pequeño suspiro de sorpresa. Tenía razón. Su cuerpo, que hasta hace poco estaba rígido por la tensión, ahora se había relajado sorprendentemente gracias al inesperado golpe de Shenru. Mientras Souma buscaba las palabras para expresar su confusión, Shenru cruzó los brazos con orgullo y dijo: Estoy aquí. No importa quién venga, no permitiré que nadie hiera a mi señor ombligo. Si las cosas se ponen feas, te cargaré y saltaremos desde esta muralla. Desde la puerta donde estaban, las murallas se elevaban bastante alto. Incluso con el resistente cuerpo de un Zoan, sería difícil sobrevivir cargando a alguien más. Sin embargo, al oír la confiada afirmación de Shenru, Souma sintió una inexplicable calma. Al ver que Souma finalmente se había relajado por completo, Shenru frunció el ceño y lo reprendió. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan nervioso ahora? Fuiste tú quien decidió venir aquí, aun cuando todos te dijeron que era peligroso. Ante la crítica de Shenru, Souma quedó sin palabras. Durante el consejo militar que se celebró antes de entrar a la capital real de Ormenia, Souma propuso que los Zoan, que constituían su principal fuerza militar, se ocultaran fuera de las murallas, mientras que él entraría en la capital con solo un pequeño contingente. El primero en oponerse fue Marcronis. Es una locura. Deberíamos desistir de esa idea, dijo Marcronis, conocido por ser uno de los más sensatos entre los oficiales de Souma, y por su amplio conocimiento sobre la situación interna del reino de Ormea. Es como si al ir a recoger agua para preparar una sopa, termináramos metiendo un pez en la olla por accidente. Yo, en su lugar, aprovecharía la confusión cuando el ejército del reino de Romanía empiece a retirarse y les atacaría por la espalda. Estoy de acuerdo, añadió Eradia, sumándose a la opinión de Marcronis. Los nobles de alto rango suelen esperar que los demás les sirvan sin cuestionarlo. Tienen una tendencia a menospreciar los acuerdos con aquellos que no pertenecen a la nobleza. Aunque Eradia mantenía una sonrisa tranquila, sus palabras contenían un toque de veneno. Teniendo en cuenta su pasado, era comprensible. Aunque los demás no lo dijeron en voz alta, estaba claro que compartían la opinión de Marcronis y Eradia. Souma, que ya anticipaba que su propuesta sería rechazada, no se inmutó. En cambio, señaló una parte del mapa del reino de Ormea que estaba extendido sobre la mesa redonda. Dado que aceptamos la rendición de Ormea, ahora debemos defender la capital real, Ormenia, y rechazar al ejército del reino de Romanía. Pero el verdadero problema radica en los señores del norte. El lugar que Souma señalaba correspondía a la región norte del reino de Ormea. ¿Hay muchos señores poderosos en el norte de Ormea?, preguntó Souma. Así es, respondió Marcronis. El sur del reino de Ormea limitaba con el mar interior de Venes, pero debido a los acantilados escarpados en la costa, no había grandes puertos, lo que dificultaba el desarrollo del comercio marítimo y la pesca de gran escala. En cambio, el norte del reino era una región rica en recursos minerales, como la mina de cobre de Marven, lo que la hacía más próspera tanto en términos económicos como de población. Por eso, los señores más poderosos del reino de Ormea se concentraban en el norte.
En particular, el Marqués Appius, que es conocido como el líder de los señores del norte, tenía suficiente poder e influencia como para ser nombrado comandante supremo del fallido ejército de represión. Si reúne a las tropas del norte, podría contar con una fuerza de hasta 5.000 hombres. Al escuchar la explicación de Marcronis, Souma asintió. A pesar de tener tal fuerza, permanecieron como espectadores durante la batalla decisiva entre Ormea y Romanía, y todavía no han movilizado a sus tropas. Sin embargo, recientemente han estado en constante comunicación entre ellos. ¿No es así, Pipi? Souma dirigió la pregunta a Pipi, el general encargado de las aves mensajeras, una arpí con una brillante cabellera azul cobalto y una pluma remanente sobresaliendo en la cabeza. Pipi respondió mientras agitaba su única pluma. No han desplegado un ejército, pero es cierto que los señores han estado reuniendo a sus tropas. También hemos confirmado el intercambio constante de mensajeros a caballo. Además, algunos señores han salido de sus dominios acompañados por un pequeño número de soldados. Todo parece indicar que se dirigen hacia el territorio del Marqués Appius. Al escuchar esto, todos los presentes se miraron entre sí. No cabía duda de que los señores del norte estaban comenzando a moverse. Sin embargo, el hecho de que hubieran tardado tanto en actuar generaba cierta confusión. Ante esta incertidumbre, Souma propuso una hipótesis. Es posible que estén buscando convertirse en los héroes que salven al reino. La falta de acción de los señores del norte durante la batalla en la llanura de Calirea podría haber sido una estrategia calculada, esperando a que el rey Warius fuera derrotado y la capital real fuera sitiada por el ejército de Romanía. Solo entonces, los señores del norte atacarían a las fuerzas de Romanía por la retaguardia o cortarían sus líneas de suministro, ganando así mayor influencia en el reino de Ormea tras su victoria. Si eso ocurriera, con el rey Warius muerto en combate, Alexius desaparecido, y la única heredera al trono siendo la princesa Uarina, los señores del norte consolidarían su poder en el reino, debilitando aún más la monarquía. Al escuchar esta teoría, todos asintieron en silencio. Sin embargo, la hipótesis de Souma estaba equivocada. La verdadera razón por la que los señores del norte no participaron en la batalla fue una intriga orquestada por el rey César de Valgiboa. Solo ahora, al enterarse del resultado de la batalla, los señores del norte estaban apresurándose a coordinar una respuesta, alarmados por la situación. Pero Souma, al no ser un ser omnisciente, no podía conocer tales detalles. Lo mismo sucedía con los demás presentes. Para ellos, la hipótesis de Souma tenía sentido. Garún, en representación de todos, cruzó los brazos y asintió. Ya veo. Si nos encontráramos con esos señores del norte mientras intentamos atacar la retaguardia del ejército de Romanía, sería un problema. No había manera de que los señores del norte, que no habían rendido pleitesía a Souma, ignoraran la presencia de los Zoan en sus tierras. Si los atacaban, los Zoan no podrían quedarse de brazos cruzados. Si ambas fuerzas se enfrentaban, el único beneficiado sería el ejército de Romanía. Exactamente. Pero quedarse en la capital y resistir un asedio sería una estrategia aún peor. Si los señores del norte atacan la retaguardia del ejército de Romanía y lo dispersan, probablemente dirán algo como esto. Souma hizo una mueca de disgusto y cambió su tono de voz. Fueron nuestras fuerzas las que salvaron a Ormea. No había necesidad de rendirse ante esos esclavos. Los nobles descontentos dentro de la capital real y aquellos que no estaban de acuerdo con la rendición de Souma probablemente se unirían a los señores del norte en esta postura. Si eso sucediera, Souma se enfrentaría a enemigos tanto dentro como fuera de la ciudad. Ante esta predicción, Shenru frunció el ceño. ¿Romperían su palabra de rendición tan fácilmente? Para Shenru, una acción tan deshonrosa sería impensable. Eradia, con una expresión seria, se permitió un comentario moraz. Con el debido respeto, Lady Shenru, si los humanos fueran tan nobles como para cumplir sus promesas incluso cuando las circunstancias cambian, me raparía la cabeza y me convertiría en sacerdotisa del templo del dios del viento, dedicando el resto de mi vida a la reflexión y el arrepentimiento. En otras palabras, era algo completamente imposible. Al ver que Souma, un humano, solo podía responder con una sonrisa forzada, Eradia añadió amablemente. Por supuesto, Lord Souma es una excepción especial. Souma, sintiendo un pequeño escalofrío ante ese contraste tan marcado, decidió continuar con la conversación sin comentar nada más al respecto. Por eso considero que lo mejor sería resolver esta batalla en la capital real lo más rápido posible. Zuga sintió enérgicamente al comprender la estrategia. Entonces, antes de que los señores del norte se muevan, debemos terminar con esto. Después, si intentan decir algo, podremos responder. Ustedes no hicieron nada, así que no se atrevan a quejarse.
Aunque las palabras de Zug eran rudas, Souma estuvo de acuerdo. Exactamente. Por eso debemos emplear toda la fuerza de los Zoan en una ofensiva rápida, no en una defensa prolongada dentro de las murallas, sino aprovechando su movilidad en una batalla de campo abierto contra el ejército del Reino de Rumanía. Mientras Souma decía esto, golpeó el mapa sobre la mesa con su puño en la parte que representaba la capital real de Olmenia. La pieza que representaba al ejército del Reino de Rumanía saltó del tablero debido al impacto. Episodio 113. La batalla por Olmenia 6, la intensidad, parte 2. Soma planeaba enfrentar al ejército de Rumanía en una batalla campal en lugar de atrincherarse, utilizando a los Zoan. Ante esta estrategia, Galam y Zug, que comprendían las fortalezas y debilidades de los Zoan, asintieron de acuerdo. Sin embargo, Balin expresó sus dudas mientras acariciaba su barba. No podemos permitir que caiga a la capital antes de que los Zoan puedan atacar por la retaguardia. Por eso debemos ayudar a defender la ciudad, dijo. Aunque las murallas de la capital eran fuertes, la mayoría de las tropas de Olmenia habían sido enviadas a la batalla de Caliria, dejando muy pocos soldados capaces de luchar. Balin, un defensor experimentado, no se oponía a la idea de enviar a los enanos a reforzar la defensa de la capital. Pero, ¿es necesario que Soma entre en la ciudad también?, preguntó Balin. Todos dirigieron su atención a Soma, quien, un poco nervioso, explicó. Mi presencia en la capital es para asegurar que el ejército de Rumanía enfoque toda su atención en la ciudad. Soma sabía que el ejército rumano no los ignoraría completamente. Mientras sitiaban la capital, seguramente estarían preparados para un ataque por la retaguardia. Además, si descubrían que los enanos estaban defendiendo la capital, sería obvio que los Zoan estaban involucrados, y eso alertaría aún más a los rumanos sobre un posible ataque sorpresa. Pero si ven que yo estoy dentro de la capital, ¿qué pensarán?, continuó Soma. Nadie imaginaría que Soma se adentraría en territorio enemigo con solo un pequeño grupo de soldados. Al verlo, el ejército rumano asumiría que los Zoan estaban con él, lo que desviaría su atención de la amenaza real. Además, el ejército rumano cuenta con más de 20.000 soldados. Aunque los Zoan son fuertes, no podemos enfrentarlos directamente con menos de 5.000 guerreros. Mi plan es esconder la presencia de los Zoan fuera de la ciudad, y al provocar al rey Doldea, lograr que concentre toda su atención en la capital para permitir un ataque sorpresa. Es necesario arriesgarse a hacer algo tan audaz para ganar esta batalla, concluyó Soma con determinación. Sin embargo, el grupo permaneció en silencio. Aunque las razones de Soma eran válidas, había una preocupación común entre ellos. Todos estaban dispuestos a luchar juntos porque confiaban en Soma, pero no podían aceptar que él se arriesgara solo. Fue entonces cuando Shemru rompió el silencio. ¿De verdad es por esa razón, Soma?, preguntó, mirándolo fijamente. ¿A qué te refieres?, respondió Soma, confundido. ¿No será que te sientes obligado a tomar un riesgo peligroso porque todos los demás están peleando y no quieres quedarte atrás? Si ese es el caso, estaré muy enojada, dijo Shemru, su tono cada vez más intenso. Soma se estremeció ante la ira de Shemru, y luego, tratando de calmarla, respondió nerviosamente. Es cierto que lo pensé por un momento, pero tengo otras razones importantes para estar en la ciudad, te lo juro. Galam intervino para apaciguar la tensión y preguntó. Si solo es una cuestión de parecer que estás en la capital, podríamos usar un doble. ¿Por qué entonces necesitas estar ahí en persona? Soma, reconociendo la seriedad de la situación, reveló finalmente su razón más importante. Galam y los demás escucharon atentamente, sus expresiones se volvieron sombrías, y Shemru relajó su postura. Es cierto. Lo que dices es algo que solo tú puedes hacer, admitió Galam. Luego, se volvió hacia Shemru y le preguntó. ¿Podrías proteger a Soma, sabiendo que sin él nuestra derrota sería inevitable? Con plena confianza, Shemru golpeó su pecho y juró proteger a Soma con todas sus fuerzas, en nombre de su familia y honor. Galam se dirigió entonces a Soma, advirtiéndole que si moría, Shemru moriría primero tratando de salvarlo. Esto no era una advertencia ligera, pues Galam estaba dispuesto a poner en riesgo la vida de su hermana menor por la seguridad de Soma. Soma entendió la gravedad de sus palabras y, con la mano en el pecho, prometió ser prudente. Solón, quien había estado en silencio bebiendo, se levantó entonces y ofreció su ayuda para provocar al rey Doldea y asegurar que el ejército de Rumanía enfocara su atención en la capital. El plan fue exitoso. La distracción creada por Soma y Solón permitió que Galam y Zug lideraran a los guerreros Zoan en un ataque sorpresa, desorganizando por completo al ejército rumano.
Sin embargo, cuando parecía que la derrota de los rumanos era inevitable, apareció el gran general Daríos, revitalizando a las tropas con su presencia imponente y ordenándoles resistir. Daríos, conocido como el dios de la guerra, se dio cuenta de que algo muy peligroso se gestaba dentro de la capital, un presentimiento que le hizo ordenar la retirada del ejército de Rumanía, salvándolo de un desastre inminente. Aunque Daríos era un hombre veterano en muchas batallas, esta situación lo tomó por sorpresa. Algo lo perturbaba profundamente, como si una amenaza invisible estuviera presente en Olmenia, y aunque no podía precisar qué era, sabía que continuar luchando podría traer consecuencias catastróficas. Todo el ejército, retírense inmediatamente. Mi caballería se encargará de proteger la retaguardia. Ordenó Daríos con voz firme. Los soldados de Rumanía, aunque confundidos por la orden repentina, obedecieron sin dudar. La caballería de Daríos, conocida como los Caballeros Azules, formó una barrera protectora mientras el resto de las tropas comenzaba la retirada en buen orden, alejándose de la capital. Desde las murallas de Olmenia, Solón observaba con una ligera sonrisa. Parece que Daríos sintió el peligro. HMPH, es más astuto de lo que pensé, murmuró. Soma, a su lado, también observaba los movimientos del ejército enemigo. A pesar de la retirada de Rumanía, no se relajó. Sabía que aún quedaba mucho por hacer antes de asegurar la victoria definitiva para Olmenia. Solón, ¿crees que esto será suficiente para que Doldea se repliegue del todo? Preguntó Soma con una pizca de preocupación en su voz. Solón se encogió de hombros y, con una leve sonrisa maliciosa, respondió. Eso depende de cuánto valore su vida y sus tropas. Pero si seguimos provocando, tarde o temprano caerá en nuestra trampa. Soma asintió, consciente de que la batalla no había terminado. La retirada de Daríos había dado a Olmenia un respiro temporal, pero la guerra estaba lejos de concluir. Episodio 114. Batalla por Olmenia 7, incitación, primera parte. Mantengan la calma. Aunque estemos rodeados, el enemigo es escaso. Tenemos la ventaja numérica. Quien gritaba estas palabras era el general del ejército de Rumanía, rodeado y detenido por los Zoan. A pesar de que los Zoan habían bloqueado sus flancos y retaguardia, y habían sido cercados, si mantenían la calma, era evidente que tenían superioridad numérica sobre los Zoan. A pesar del caos, el general estaba convencido de que si podía recuperar el control sobre sus tropas, podrían romper el cerco y unirse a sus aliados. Con ese objetivo en mente, el general siguió gritando con todas sus fuerzas para calmar a sus soldados. Finalmente, logró restablecer el control, aunque solo sobre los que estaban más cerca de él. Fue en ese momento cuando ocurrió algo inesperado. Las puertas de la capital, que habían estado cerradas herméticamente, comenzaron a abrirse lentamente con un crujido. ¿Van a salir para darnos el golpe de gracia? El general llegó a esa conclusión rápidamente. Si en medio de la confusión, un ataque adicional caía sobre ellos, seguramente sería el golpe final. Sin embargo, el general reflexionó. Esto era, de hecho, una oportunidad. El número de Zoan que los rodeaba era de aproximadamente 4 o 5 mil. Si la información recibida en las reuniones anteriores era correcta, eso representaba prácticamente todas las fuerzas que el Hijo de la Destrucción podía desplegar. En ese caso, dentro de la ciudad de Olmenia no quedaba casi ningún soldado. Incluso si algunos estaban sobre las murallas, el número que podría salir por las puertas sería de 100 o 200 a lo sumo. Entonces, en lugar de ser atacados continuamente por los Zoan, tendría más sentido dispersarlos y entrar en la ciudad, abriendo una ruta de escape. El general tomó una decisión. Soldados, seguidme. Destruiremos al enemigo y tomaremos la capital. El general, blandiendo su bandera para que fuera visible, ordenó a sus soldados seguirle mientras corría hacia las puertas que se abrían. Sus tropas, notando su acción, comenzaron a seguirle. Las puertas de la capital se abrían, como si estuvieran listas para recibir a las tropas de Rumanía. Pero cuando las puertas se abrieron por completo, el general que lideraba la carga se detuvo en seco, golpeado por una ola de calor que lo impactó de frente. ¿Qué es esto? El general murmuró con incredulidad. Lo que le esperaba tras las puertas no eran los pocos soldados que había anticipado. Delante de él, la calle principal que llevaba al castillo estaba completamente llena de gente. No se trataba de 100 ni de 200 personas. Eran miles, o quizás decenas de miles. Pero no solo había hombres jóvenes y fuertes entre ellos. También había mujeres, niños y ancianos. Y lo que portaban no eran solo espadas y lanzas. Veía herramientas agrícolas como azadas y hoces, trozos de madera y palos, e incluso objetos como ollas y sartenes, cosas que no podían considerarse armas. Eran personas de todas las edades, con diversas herramientas en las manos.
Sin embargo, todos compartían algo en común: una intensa determinación. La multitud estaba envuelta en una energía abrumadora, una fiebre que incluso un veterano general, acostumbrado a las batallas, nunca había experimentado. El general, dominado por esa atmósfera, dejó escapar un pequeño gemido. Al mismo tiempo, desde las puertas, se escuchó una orden: derroten a los invasores de Rumanía. Y con eso, la multitud comenzó a avanzar en masa. La energía que envolvía a los ciudadanos de la capital había sido provocada por Souma, el hijo de la destrucción. Para entender lo que hizo Souma, debemos retroceder al momento en que entró en la capital. Lo primero que ordenó Souma fue abrir los almacenes de alimentos de la ciudad. Preparó varias grandes ollas en la plaza más grande y comenzó a cocinar usando los alimentos almacenados. Y mientras proclamaba que esto era obra del hijo de la destrucción, distribuyó la comida entre todos los ciudadanos sin discriminación. Al principio, los oficiales y nobles de Olmenia se opusieron, ya que se estaba preparando para una guerra de asedio que podría durar indefinidamente. Para ellos, desperdiciar esos preciosos recursos era impensable. Pero Souma rechazó esas objeciones, diciendo claramente que no tenían intención de resistir con un asedio prolongado. Así que continuó con la distribución de alimentos. Los ciudadanos de la capital se llenaron de alegría. Los ciudadanos de la capital estaban al borde de la inanición, ya que todos los alimentos habían sido confiscados y colocados bajo el control del castillo para prepararse para un posible asedio. Las tiendas de alimentos habían cerrado sus puertas y ni siquiera una sola espiga de trigo estaba disponible en la ciudad. Aunque había distribución de alimentos, estaba racionada pensando en un asedio prolongado, lo que no era suficiente para saciar el hambre de la gente. Peor aún, los refugiados y soldados derrotados que habían llegado a la capital no habían sido considerados en la distribución, por lo que sus raciones eran insignificantes. Muchos de estos refugiados y soldados derrotados, que habían llegado a la ciudad escapando de la muerte, sobrevivían comiendo malas hierbas, insectos o ratas que lograban atrapar. Por lo tanto, cuando finalmente pudieron comer una comida decente después de mucho tiempo, no era de extrañar que algunos de ellos lloraran de alegría. Mientras sorbían su sopa, también expresaban su gratitud hacia el hijo de la destrucción. Una vez que muchos de los ciudadanos se habían alimentado, Souma apareció ante ellos. Al subirse a un estrado, rodeado por Zoan y dinosaurios que lo protegían de manera estricta, una murmuración comenzó a recorrer a la multitud. En toda la región occidental, solo había una persona capaz de comandar a los Zoan y a los dinosaurios: el hijo de la destrucción. Su reputación como el gran pecador que sacudía los cielos, el tirano que comandaba a criaturas inhumanas, se había extendido por todas partes. Pero ante ellos no había una figura temible. De hecho, el aspecto de Souma era todo lo contrario. Parecía frágil y débil, desconcertando a la multitud. Sin embargo, no había odio ni repulsión en los rostros de los ciudadanos. La comida que habían recibido había calmado cualquier resentimiento hacia él. No obstante, eso no significaba que de repente tuvieran una actitud favorable hacia Souma. Lo que predominaba en sus miradas era la curiosidad. Bajo las miradas inquisitivas de la multitud, Souma recorrió el lugar con la vista. Después de asegurarse de haber captado la atención de todos, inhaló profundamente y luego, exhalando, habló con voz fuerte. Mi nombre es Souma Kizaki. Soy conocido como el hijo de la destrucción. El solo mencionar ese nombre hizo que la multitud soltara exclamaciones de asombro. Había decenas de miles de personas presentes en esa plaza, y aunque los murmullos individuales eran pequeños, juntos creaban un rugido ensordecedor que llenaba el aire. Los guerreros Zoan y los dinosaurios que protegían a Souma lo miraron con preocupación, como si quisieran decir algo. Antes del evento, Souma les había dado órdenes estrictas de no usar la fuerza contra la multitud, sin importar lo que sucediera. Sin embargo, la situación parecía estar descontrolándose. La preocupación era evidente en los ojos de los guerreros, como si preguntaran si deberían intervenir para calmar a la multitud. Souma los ignoró deliberadamente. En su lugar, recorrió la plaza con una mirada intimidante, observando a cada rincón de la multitud. Aquellos que fueron alcanzados por su mirada quedaron impactados, cerrando rápidamente sus bocas con nerviosismo. No obstante, la multitud era grande y el lugar extenso. Pasó un buen rato antes de que todos guardaran silencio. Finalmente, cuando la plaza quedó en completo silencio, Souma volvió a hablar. Este país enfrenta una crisis existencial. Comenzó explicando la situación a los ciudadanos de la capital. El gran reino de Rumanía está invadiendo nuestra capital. Son invasores crueles y despiadados. Han saqueado muchas aldeas y han esclavizado a nuestra gente. Y no solo son saqueadores, son asesinos despiadados.
Quizás algunos de ustedes piensan que la caída de Olmenia no cambiará mucho, que simplemente será un cambio de gobernantes, de Olmenia a Rumanía. Pero, hizo una pausa deliberada, escaneando la plaza con su mirada. La multitud estaba tan absorta en sus palabras que el silencio era absoluto, como si todo el lugar hubiera sido congelado en el tiempo. El ejército de Rumanía no aceptará rendiciones ni lealtades. Son asesinos crueles que atacarán a nuestra gente para satisfacer su sed de violencia. Muchos de ustedes ya saben que esto es verdad. Los que respondieron a estas palabras fueron los refugiados y soldados derrotados. Ellos ya habían sido testigos de la brutalidad del ejército de Rumanía, por lo que las palabras de Souma resonaron profundamente en sus corazones. Recordaron el terror que habían experimentado y comenzaron a temblar. Su angustia provocó que los ciudadanos locales los miraran con compasión y simpatía. Sin embargo, Souma no les permitiría detenerse en la simpatía. Tenía que hacer que todos comprendieran que también estaban en peligro. Esto no es diferente para esta capital. Souma lanzó sus palabras como un golpe directo. El rey Warius, que había salido de la capital con un gran ejército para enfrentarse a Rumanía, ha sido derrotado. Souma hizo una breve pausa, como si luchara por contener su ira, antes de continuar. Y Darius, el general más poderoso de Olmenia, conocido como el dios protector de Olmenia, también ha caído en batalla. El ejército de Rumanía ahora marcha hacia esta capital con aún más fuerza. El grito de desesperación resonó en la capital. La noticia de la derrota del rey Warius ya se había difundido entre los ciudadanos, pero aún albergaban una pequeña esperanza. La figura del general Darius, quien había sido su protector. Los ciudadanos de la capital creían que mientras Darius estuviera al mando, podrían resistir. Aunque no pudieran ganar, Darius podría contener al enemigo. Esta pequeña esperanza era como un delgado hilo de araña que pendía entre ellos y la desesperación total. Sin embargo, Souma cortó ese hilo cruelmente con la verdad, arrojando a los ciudadanos a un abismo de desesperación. Algunos hombres comenzaron a levantarse para huir de la capital, mientras que otras personas, sin saber qué hacer, empezaron a deambular sin rumbo. Los bebés lloraban por el tumulto, y los ancianos, superados por el miedo, se sentaron en el suelo con expresiones vacías. Viendo el caos que había desencadenado, Souma no podía permanecer en silencio por más tiempo. Ordenó a Shemil, quien estaba detrás de él, que tocara los tambores. En respuesta, los Zoan alrededor de la plaza rugieron al unísono, seguidos por los enanos y dinosaurios que golpearon el suelo con sus armas, haciendo resonar el lugar. La multitud, que estaba a punto de convertirse en una turba, comenzó a calmarse lentamente. Sin embargo, no fue un retorno a la tranquilidad. Más bien, se quedaron paralizados por el miedo. Souma aprovechó ese momento para lanzar otra advertencia. ¿A dónde creen que van a escapar? No hay ningún lugar seguro en Olmenia. Donde sea que vayan, el ejército de Rumanía los perseguirá. Ante sus palabras, la multitud miró a su alrededor, visiblemente afectada. Souma había captado completamente su atención. Luego, Souma les ordenó que observaran a su alrededor. La multitud, ahora completamente sumisa a sus palabras, obedeció sin pensarlo dos veces. Los ciudadanos, agrupados con sus familias y amigos, miraron las caras de aquellos que estaban a su lado. Los que ahora están aturados serán las próximas víctimas. El ejército de Rumanía les robará sus posesiones, su dignidad y sus vidas, dejándolos como cadáveres fríos en el suelo. Las palabras de Souma golpearon como flechas invisibles, y las personas empezaron a inclinar la cabeza en señal de derrota. Ya no quedaba espacio para más gritos de desesperación. Souma había logrado hacer que comprendieran la brutal realidad. Rumanía los destruiría a todos sin importar a dónde corrieran. Finalmente, cuando la desesperación reinaba en sus corazones, Souma suavizó su expresión. Pero no teman. La brutalidad de Rumanía terminará aquí y ahora. Porque, notando un destello de esperanza en sus ojos, Souma cerró su puño y lo levantó frente a su pecho. Yo, Souma Kizaki, el hijo de la destrucción, los derrotaré y expulsaré a Rumanía de este país. La multitud permaneció en silencio, demasiado abrumada para responder. Sin embargo, la multitud no respondió de inmediato a las palabras de Souma. Les había enfatizado tanto el terror que representaba el ejército de Rumanía que dudaban si este joven, que parecía débil a primera vista, podría realmente derrotar a ese ejército implacable. La incertidumbre reinaba en sus corazones. Souma, anticipando su escepticismo, continuó hablando en un tono suave pero firme. Entiendo lo que están pensando. ¿De verdad este joven podrá derrotar al ejército de Rumanía? ¿Puede realmente salvarnos? Es una duda completamente natural. Pero, Souma tenía preparado un argumento sólido para destruir las dudas de la gente.
Quiero que piensen en el nombre del general más fuerte que conocen. Quiero que recuerden el nombre del ejército más poderoso que conocen. Al escuchar estas palabras, los ciudadanos de Olmenia inmediatamente pensaron en una sola figura. Seguro que lo que han recordado es el nombre del general más grande de Olmenia, Darius, y su ejército, el Muro Negro. Mientras los ciudadanos asentían en respuesta, Souma lanzó su siguiente declaración con fuerza. Pues bien, yo derroté a ambos. Soy más fuerte que el general más poderoso que conocen y que el ejército más temido que recuerdan. Yo, y los que me acompañan, somos más poderosos. Normalmente, alguien que proclamara haber derrotado a Darius y a el Muro Negro sería visto con desprecio o desdén por los ciudadanos de Olmenia. Pero la amenaza del ejército de Rumanía era tan real y aterradora que el hecho de que alguien hubiera derrotado al legendario general Darius, en este contexto, no inspiraba odio. En cambio, les proporcionaba una tenue pero palpable sensación de esperanza. Los ciudadanos de la capital, que antes estaban sumidos en la desesperación, comenzaron a mirar a Souma con una chispa de expectativa. Sus ojos brillaban con una débil pero creciente esperanza. Souma, percibiendo el cambio en la multitud, extendió sus brazos como si quisiera abrazarlos a todos. Les juro aquí y ahora, nosotros venceremos al ejército de Rumanía y los expulsaremos de este país. Cuando alguien cae al abismo de la desesperación, es natural que acepte cualquier mano que se le ofrezca para salvarlo, incluso si esa mano es la del mismo que lo empujó. Por eso, la promesa de Souma encendió un grito de júbilo entre la multitud reunida en la plaza. Souma se tomó un momento para disfrutar del estruendoso clamor de la multitud. Luego, con calma y de manera calculada, levantó la mano derecha y la bajó de golpe. Al instante, el rugido de la multitud se detuvo como si hubiera sido silenciado por esa misma mano. Ya no había desconfianza ni dudas en los corazones de los ciudadanos. Solo quedaban la esperanza y el alivio. En sus miradas, podían verse pensamientos como: con este hombre estaremos a salvo y él nos salvará. En ese momento, si Souma hubiera exigido que se sometieran a él, todos lo habrían hecho sin vacilar. Si hubiera pedido que se arrodillaran ante él, nadie se habría resistido. Incluso la idea de someterse completamente a él podría haber sido recibida con alegría. Pero Souma, en lugar de aprovechar ese momento para someterlos, los desafió. Pero, ¿qué van a hacer ustedes en ese momento? Episodio 115. La batalla por Olmenia, parte 8, agitación, medio. La voz de Souma no era especialmente fuerte. Sin embargo, resonó sorprendentemente bien, alcanzando todos los rincones de la plaza. Pero las personas de la capital se quedaron perplejas al escucharla. Por ejemplo, si esas palabras hubieran exigido su sumisión como pago por expulsar a los invasores, la gente habría comprendido. O si se les hubiera dicho que aceptaran ser dominados a cambio de protección, habrían estado de acuerdo. Porque, en este mundo, es algo natural para la gente aceptar el dominio de los fuertes y recibir su protección. Los ciudadanos que no pueden luchar toman arados y azadas para trabajar la tierra y pagan impuestos al rey y a los caballeros. Los reyes y caballeros que no pueden cultivar la tierra luchan con espadas y lanzas para proteger a la gente. Esa es la estructura de esta sociedad. De hecho, se podría decir que es la esencia misma de este mundo. Sin embargo, el hombre que se hacía llamar el hijo de la destrucción dijo: ¿y qué harán ustedes en ese momento? No después de que hayamos expulsado al ejército de Rumanía. Preguntó qué harían cuando estuvieran luchando contra el ejército de Rumanía. Hace solo un momento, había dicho que expulsaría a los invasores rumanos. Que vendría a ayudarlos. Y aún así, con la misma boca que pronunció esas palabras, ahora les preguntaba qué harían. La gente de la capital, sin comprender las verdaderas intenciones de Souma, se sintió aún más desconcertada. Souma volvió a preguntar a la multitud: ¿qué estarán haciendo ustedes cuando nosotros estemos luchando? Pero la gente de la capital, que no tenía respuesta alguna, solo podía sumirse en la confusión. Esa confusión llenó la plaza de la capital con un murmullo contenido. Después de esperar un momento, al ver que nadie respondía, Souma alzó la voz, como si intentara acallar los murmullos. A ustedes los han expulsado de sus tierras por el reino de Rumanía. Les arrebataron la tierra que sus padres y abuelos cultivaron con sangre y sudor. Quemaron las casas que construyeron para proteger a sus familias de las inclemencias del tiempo. Y aún se están aprovechando del trigo que ustedes cultivaron con tanto esfuerzo. Souma enumeró las atrocidades del ejército rumano con una intensa irritación y enfado. Muchas personas bajaron la cabeza al ser confrontadas nuevamente con la terrible realidad que estaban viviendo. Pero Souma no tuvo piedad y lanzó sus palabras sin concesiones a esas personas. Y eso no es todo. Entre ustedes hay quienes han perdido a su padre o madre, quienes han visto a su esposa o hija ser violadas.
También hay quienes han visto a su esposo o hijo ser capturados y llevados como esclavos. Souma hizo una pausa, y luego, inhalando profundamente, gritó con una voz aún más fuerte. Y ahora, el reino de Rumanía está tratando de hacerles lo mismo a ustedes. Están a punto de invadir. Souma guardó silencio por un momento, como si esperara que sus palabras calaran en los corazones de todos los presentes. Pero nadie dijo nada. Por más que esperara, todos evitaban su mirada, inclinando la cabeza, rehusándose a hablar. Souma, con desprecio, continuó. ¿Y aún así, solo van a esperar a que nosotros recuperemos lo que les arrebataron? Van a esperar sin hacer nada. Solo van a quedarse mirando. Incluso después de que Souma les dijera esto, la gente no tenía respuesta. Souma, con una ira silenciosa, prosiguió. ¿Saben cómo se llama a aquellos que, tras ver a sus padres, hermanos, amantes y amigos ser arrebatados, asesinados y devorados, se quedan sentados esperando que les arrojen un poco de comida para devorarla sin más? Pero nadie pudo responder a esa pregunta. Souma miró a su alrededor, observando a la multitud, y luego escupió con desprecio. Eso es lo que hace un cerdo. La gente se estremeció. Pero Souma no se detuvo y continuó lanzando palabras llenas de desprecio. Les arrebataron a sus seres queridos, los mataron y se los comieron, y aún así no hacen nada. Solo comen lo que les dan, defecan, y esperan su turno para ser devorados. ¿Cómo no van a ser cerdos? Sus palabras estaban cargadas de rabia hacia la gente que aún permanecía en silencio. Miren a los no humanos que están aquí. Con gestos exagerados, Souma señaló a quienes estaban cerca de la plataforma en la que él se encontraba. Ellos también fueron despojados de sus tierras por ustedes, los habitantes del reino de Olmenia. Sus padres y hermanos fueron asesinados. Fueron arrojados a la inmundicia de la esclavitud. Luego, Souma levantó su puño derecho para que todos lo vieran. Pero ellos no se rindieron. No se doblegaron. Siguieron luchando. Aunque los llamaran bestias, nunca se convirtieron en cerdos. Por eso están aquí. Aquí están. Souma habló con orgullo de los no humanos que lo acompañaban, mostrando incluso un destello de respeto en su mirada, pero pronto volvió a su tono despectivo y gritó. ¿Y ustedes qué? Muchos de ustedes han llamado a estos no humanos bestias. Asquerosos. Tontos. Salvajes. Se han burlado de ellos llamándolos bestias. Pero ustedes son menos que bestias. Son ganado. Son cerdos. Souma lanzó una ráfaga de palabras, respirando pesadamente. Después de que su respiración se calmó, cambió ligeramente su tono y preguntó. Les pregunto una vez más. ¿Qué estarán haciendo cuando nosotros estemos luchando contra el ejército de Rumanía? Lanzó una mirada aguda y continuó. ¿Son ustedes cerdos? Pero la gente permanecía en silencio. Sin embargo, eso no significaba que no sintieran nada. Por mucho que hubieran sido oprimidos por los poderosos, seguían siendo humanos. Ser insultados y llamados ganado y cerdos no podía dejarles indiferentes. Era humillante. Después de haber sufrido horriblemente a manos del reino de Rumanía, después de haber escapado con vida a la capital, ahora eran insultados como cerdos. La ira y el descontento comenzaron a hervir en los corazones de la gente. Pero no tenían dónde dirigir esas emociones que estaban a punto de estallar. En circunstancias normales, deberían haber dirigido su rabia hacia Souma, quien los había insultado y despreciado. Pero eso sería un acto suicida. Este mundo aún estaba regido por la violencia. Y en ese lugar, el que poseía la mayor fuerza era Souma, que comandaba a los guerreros no humanos. Si se enfrentaban a él, ellos, que no tenían la capacidad de luchar, serían exterminados en un instante. Por eso, nadie se atrevía a levantar la voz en rebelión. Sin embargo, la ira en sus corazones no desaparecía. Era como un fuego que ardía en un espacio cerrado, esperando que el aire fresco lo avivara y lo convirtiera en una explosión. Y pronto, llegó ese momento. No nos subestime. El que salió al frente fue Admius, el comandante del Muro Negro. Fuimos derrotados por usted, pero nuestros espíritus no están rotos. Soy un caballero. He jurado mi vida a este reino de Olmenia y a proteger a su gente, y esa espada aún no se ha quebrado. Admius, con el puño en alto, proclamó con orgullo. No soy un cerdo. Soy un hombre. Soy un ser humano. Luego, Admius se dirigió a la gente de Olmenia a su alrededor. ¿Y ustedes? ¿No les da vergüenza que les digan todo esto? Luego, apuntó con el dedo a varios hombres, claramente reconocidos como soldados derrotados. Tú. ¿No eres del séquito del vizconde Gatus? ¿Y tú no eres un caballero del conde Pleidus? ¿Y tú? Estoy seguro de haberte visto en la tropa del barón Pilgrid. Era un farol. Ni siquiera un oficial del Muro Negro podía recordar las caras de los caballeros de señores feudales completamente diferentes.
Pero incluso aquellos que no fueron señalados directamente, al reconocer su culpa, quedaron estupefactos. Escuché que todos los hombres que acabo de mencionar murieron heroicamente en la llanura de Carilea tratando de salvar a Olmenia y su gente. ¿Y ustedes? Después de ser llamados cerdos, aún tienen el descaro de vivir deshonrados. Se atreven a llamarse hombres. A llamarse humanos. Agnius se volvió hacia Souma con un movimiento brusco. Estoy furioso porque usted, Souma, derrocó al general Darius. Estoy lleno de resentimiento por la muerte de mis compañeros. Pero si usted dice que salvará a la gente de Olmenia. Desarmado, Agnius extendió su puño cerrado hacia Souma, con la palma hacia arriba. Entonces yo, Agnius, lucharé a su lado. La plaza quedó en silencio. Nadie habló, como si todos estuvieran absortos en la resonancia de la declaración de Agnius. Después de un rato, el silencio fue roto por un hombre con aspecto de haber regresado del campo de batalla. No me hagas reír. No serás el único que se luzca. Yo también lucharé. La voz de ese hombre fue seguida por otras voces de ex caballeros y soldados. Gracias por llamarnos cerdos. Te mostraré que no lo somos. No necesitamos que nos lo digas. Ya estamos hartos de esos malditos rumanos. Yo también lucharé. Oye. ¿No les da rabia? Y arrastrados por ese impulso, los hombres de la capital que no eran ni caballeros ni soldados también se levantaron. Yo también lucharé por mi esposa y mis hijos. Si nos acobardamos después de todo esto, no merecemos llamarnos hombres. ¿No es así, muchachos? Si no te levantas ahora, deberías cortarte lo que tienes entre las piernas. Incluso los ancianos se levantaron, diciendo que aún podían luchar, y las mujeres comenzaron a patear a los hombres que aún no se movían, e incluso dijeron que ellas mismas lucharían. Souma abrió los brazos para recibir el entusiasmo de aquellos que estaban levantándose. Cerró los ojos por un momento, sumergiéndose en la euforia del clamor que sacudía su ser. La multitud, hipnotizada por la figura de Souma, fue dejando de gritar sin darse cuenta y enmudeció. Luego, frente a una plaza que se había vuelto completamente silenciosa, Souma abrió los ojos lentamente, inhaló profundamente y dijo: vivir sin luchar es ser ganado. Solo luchar por sobrevivir es algo que hasta las bestias pueden hacer. Pero luchar por alguien, por tu orgullo, por un futuro que aún no has visto, eso es lo que hacen los humanos. Solo los humanos. Las palabras de Souma, que devolvieron a la multitud el fervor que les había quitado, encendieron una llama en sus corazones. Y Souma avivó aún más ese fuego. Está bien. Si ustedes son humanos, entonces pueden tomarse de las manos. Pueden estar hombro a hombro. Pueden levantarse juntos. Pueden luchar juntos. Pueden morir juntos. Si son humanos, si son como nosotros. Las palabras de Souma, que alababan a aquellos que antes había llamado cerdos como iguales, hicieron vibrar de emoción los corazones de la gente. Oh, pueblo orgulloso de Olmenia. Oh, pueblo valiente de Olmenia. Souma, dirigiéndose a la multitud, alzó su puño cerrado hacia el cielo. Luchen conmigo. Conmigo, Souma Kizaki, el hijo de la destrucción. Y entonces, yo daré muerte y destrucción a los crueles invasores de Rumanía. Y les traeré la victoria. La plaza de la capital estalló en un ensordecedor grito de júbilo. Episodio 116. La batalla por Ormenia parte 9, incitación, parte posterior. La semana pasada no pude actualizar porque mi familia cayó víctima del agotamiento por el calor. Lo siento mucho. A partir de esta semana, me aseguraré de actualizar regularmente. Y, @4. Al parecer, te han robado el protagonismo, dijo Solón en tono burlón desde un rincón de la plaza, donde la multitud de la capital se reunía enardecida. La persona a la que se dirigía era Marclonis, quien, con una sonrisa amarga en su rostro marcado por cicatrices, se encogió de hombros y respondió con resignación. Era mi momento de brillar, pero no hay remedio. Al fin y al cabo, solo soy un simple asistente de capitán. Comparado con ese hombre, que es un oficial de la Muralla Negra, Souma no había llegado sin un plan para incitar al pueblo de la capital a luchar contra el ejército de Rumanía. Después de todo, las personas a las que estaba incitando eran ciudadanos del reino de Ormenia, con quienes habían estado luchando hasta ahora. Entre ellos, podrían estar los familiares de aquellos que perdieron la vida en combate contra sus tropas. Intentar incitarlos a luchar juntos contra Rumanía podría fácilmente volverse en su contra, con el riesgo de que los mismos ciudadanos lo atacaran. Por ello, Souma había consultado con Solón e infiltrado a muchos de los subordinados de Marclonis entre la multitud como provocadores. Estos hombres se encontraban ahora entre la multitud, levantando la voz más que nadie, instigando a todos a luchar contra el ejército de Rumanía junto al hijo de la destrucción, cumpliendo perfectamente su cometido.
Además, el primero en oponerse al insulto hacia Souma, que provocó a la multitud, también era un subordinado de Marclonis. Sin embargo, en realidad, quien levantó la voz fue Admious. Esto fue completamente inesperado. Pero el resultado superó las expectativas. Después de todo, Admious era un oficial de la Muralla Negra, la unidad más fuerte de Ormeia. No había ningún soldado en el reino de Ormeia que pudiera ignorar las palabras de un hombre vestido con la armadura negra. Fue precisamente porque fue Admious, un oficial de la Muralla Negra, quien habló, que la gente de Ormeia se enardeció tanto. Solón, señalando con su bastón hacia Admious, quien estaba en medio de la multitud enardecida, dijo: parece que ese hombre es plenamente consciente del papel que está desempeñando. No solo se oponía a las palabras de Souma, sino que también provocaba y animaba a la gente, declarando que lucharía junto a Souma. Esto solo podía interpretarse como que Admious entendía plenamente la intención de Souma y había decidido colaborar voluntariamente. Cuando fue capturado, era un hombre que insistía ruidosamente en que le cortaran la cabeza. Sin embargo, después de la reunión con Pompeius, quien pedía la rendición de la capital, Admious había dejado de pedir su ejecución. Y ahora, al ver que se había alineado con los planes de Souma, parecía que Admious había desarrollado cierto respeto hacia él, hasta el punto de considerar servir bajo su mando. Marclonis compartía este sentimiento. Señor Solón, ¿no cree que este hombre podría ser la solución a un problema de larga data? Dijo Marclonis, refiriéndose a la escasez de oficiales humanos en el ejército de Souma. Souma ya tenía varios miles de soldados humanos bajo su mando, y desde la conquista del oeste de Ormeia, el número de soldados humanos que le seguían había aumentado rápidamente. Sin embargo, solo había 2 oficiales humanos que podían comandarlos: Marclonis y Setius. Ambos habían sido, en su mayoría, comandantes de pequeñas unidades, y esta era la primera vez que dirigían a miles de soldados. Todavía estaban luchando para manejar a sus tropas. Dada esta situación, era urgente encontrar nuevos oficiales entre los humanos. En este sentido, Admious, un oficial de la Muralla Negra, tenía tanto la habilidad como la experiencia necesarias. Además, su decisión de servir a Souma podría tener un gran impacto en el futuro gobierno de Ormeia. Al escuchar la propuesta de Marclonis, Solón fingió sorpresa y exclamó: «Oh. ¿Estás diciendo que deberíamos aceptar a ese hombre?» Solón llamó a Marclonis señor general en lugar de por su nombre, insinuando si estaba dispuesto a arriesgar su posición al aceptar a alguien más capacitado. Marclonis, comprendiendo el significado, respondió: «Solo estoy en esta posición porque no había nadie más. Francamente, el papel de general es demasiado para mí. Ya soy mayor, y estaba pensando en retirarme y disfrutar de una vida tranquila como dueño de una pequeña taberna en la ciudad de Bornis con los ahorros que he acumulado». Marclonis se rascó la cabeza con una expresión de consternación. «Me gustaría dejarle el mando a Setius, pero él también carece de la experiencia necesaria. Aunque quisiera enseñarle, no soy mucho mejor. Así que pensé que traer a ese hombre sería un buen ejemplo y un rival digno para Setius». Solón se rió a carcajadas ante la respuesta de Marclonis. «No estás aferrado a tu posición y estás dispuesto a reclutar a personas talentosas. Eso es precisamente lo que se espera de un verdadero general. Señor general, estás desempeñando tu papel a la perfección». Marclonis inclinó la cabeza en agradecimiento. Las personas incitadas por Souma, con Admious a la cabeza, comenzaron a moverse en fila desde la plaza. Su destino era el arsenal cercano al castillo. Guiados por Admious, gritaban: «Danos armas para derrotar a Rumanía». Mientras corrían hacia el arsenal, los exoficiales y nobles del reino de Ormeia se pusieron pálidos ante esta escena. Cuando un castillo es atacado, no es raro que se entreguen armas a los ciudadanos para que luchen. Sin embargo, esto solo se hace en situaciones desesperadas. En general, es algo que los gobernantes no desean. Además, lo mismo ocurre con los ciudadanos. Han trabajado arduamente y pagado impuestos para que los gobernantes los protejan. El hecho de que ellos mismos tengan que tomar las armas para luchar es algo que les disgusta profundamente. Es natural que se pregunten por qué tienen que luchar ellos mismos. Pero los ciudadanos que ahora se dirigían al arsenal enardecidos no pensaban así. Estaban pidiendo voluntariamente que se les dieran armas para luchar. Esto parecía una rebelión. Los exoficiales y nobles del reino de Ormeia, al presenciar esta escena, pensaron lo mismo. Para la clase dominante, no hay nada más aterrador que una revuelta popular. Además, el hombre que se hacía llamar el hijo de la destrucción no estaba sugiriendo una defensa en las murallas del castillo, sino que quería salir de la capital y destruir al ejército de Rumanía. Si esta furia de la gente se extendiera por todo el país, sería un gran problema.
No sería imposible que, después de derrotar al ejército de Rumanía, su ira se volviera hacia el reino de Ormeía. Por ello, los exoficiales y nobles del reino de Ormeía se apresuraron a sugerir a Souma que cerrara el arsenal y obligara a los ciudadanos a regresar a sus hogares por la fuerza. Sin embargo, Souma respondió de la siguiente manera: si el pueblo se rebela, es culpa de quienes lo gobernaban. En el Japón moderno, incluso si las personas descontentas con el gobierno organizan marchas de protesta, esto se reconoce como un derecho. Además, en los informes noticiosos sobre las revueltas populares en todo el mundo, los comentaristas suelen señalar los problemas del gobierno local. Por ello, en la mente de Souma, la idea de que el pueblo se rebele está arraigada como una señal de que el gobierno o los gobernantes tienen serios problemas. Sin embargo, los exoficiales y nobles del reino de Ormeía, que no sabían nada de esto, quedaron aterrorizados ante las palabras de Souma. La confianza abrumadora con la que hablaba, incluso frente a lo que parecía ser una revuelta. La arrogancia con la que parecía dominar incluso a la multitud furiosa. Así fue como los exoficiales y nobles del reino de Ormeía percibieron a Souma. Sin saber nada de esto, Souma, acompañado por Shemru, se dirigió a la muralla del castillo, desde donde se podía ver el arsenal y observar a los ciudadanos. Desde allí, vieron a los ciudadanos, liderados por Admious, abriendo el arsenal y sacando armas y armaduras. Sin embargo, aunque el arsenal de la capital era grande, tenía sus límites. Además de los soldados derrotados y los hombres jóvenes capaces de luchar, también había mujeres, niños y ancianos que se apresuraban a conseguir armas. En un abrir y cerrar de ojos, el arsenal quedó vacío. Los ciudadanos, insatisfechos, comenzaron a destrozar las casas y muebles cercanos para improvisar garrotes con los que continuar su lucha. Observando esta escena junto a Souma, Shemru expresó su preocupación. Pero, Souma, ¿estarán bien? Siendo una especie de cazadores, los Zoan, incluidos los guerreros femeninos, no encontraban extraño que los ciudadanos comunes tomaran las armas para luchar. Sin embargo, a los ojos de Shemru, la mayoría de los ciudadanos que ahora se enardecían no parecían estar preparados para ser guerreros. Y no era para menos. La mayoría de ellos eran personas comunes que nunca antes habían empuñado un arma. Aunque su número era grande, y Souma había logrado animarlos, no se podía predecir qué pasaría cuando realmente comenzara la batalla. En el peor de los casos, era posible que arrojaran las armas y huyeran en cuanto vieran al enemigo. Souma era plenamente consciente de la preocupación de Shemru. Por eso, tengo la intención de prestarles mi poder más formidable para que eso no ocurra. Shemru inclinó ligeramente la cabeza, intrigada por las palabras de Souma. ¿El poder más formidable? Souma, con una sonrisa enigmática, respondió. Sí, el poder invencible de un líder. Episodio 117. La batalla por Olmenia 10, devastación. Dentro de las puertas abiertas de la capital Olmenia, no había un pequeño grupo de soldados, como había previsto el general del ejército de Rumanía. Lo que había allí eran decenas de miles de personas. Ellos, gritando derrotemos a los invasores rumanos. Se desbordaron por las puertas del castillo. Y en la vanguardia de esa multitud estaba, dinosaurianos. Eran una raza mitad humano, mitad dragón, considerada la más fuerte entre las 7 razas que habitan el continente de Celdeas. Con una figura gigantesca que haría que los humanos tuvieran que mirar hacia arriba, su fuerza no era solo aparente. Los poderosos músculos que sostenían sus cuerpos podían despedazar a un humano con un solo golpe de sus garras afiladas. Además, su piel estaba cubierta de escamas tan duras que ni los cuchillos más afilados podían penetrarlas, lo que los hacía casi invulnerables. Hacerles daño era una tarea extremadamente difícil. El legendario general del imperio que alguna vez dominó el centro del continente, Inkdeus, mencionó en su libro sobre tácticas militares que uno de los mayores errores en la guerra era enfrentarse a los dinosaurianos en combate cuerpo a cuerpo, y con razón. Sin embargo, los dinosaurianos confiaban demasiado en su propia fuerza, un defecto que podría considerarse una enfermedad crónica de su raza. En la guerra contra otras razas, simplemente se lanzaban contra el enemigo, tratando de arrollarlos sin pensar en estrategias. Creían firmemente que eran invencibles en el combate cuerpo a cuerpo, por lo que se lanzaban hacia el enemigo sin pensar en nada más. Esto los hacía fáciles de atrapar en trampas. Considerando a los humanos como débiles simios, los dinosaurianos caían fácilmente en provocaciones simples. Una vez que se lanzaban hacia adelante, bastaba con dispararles flechas desde una distancia segura y rodearlos para apuñalarlos con lanzas. Por eso, el gran general Inkdeus describió a los dinosaurianos diciendo: aunque tienen valentía salvaje, carecen de prudencia. Aunque debemos temer su fuerza, no hay necesidad de temer a su raza.
Esta era la opinión común entre los comandantes humanos del continente de Celdeas sobre los dinosaurianos. Y, por supuesto, lo mismo pensaba el general del ejército de Rumanía en ese momento. Aunque se decía que el hijo de la destrucción tenía a los feroces dinosaurianos bajo su mando, el general despreciaba a esos seres, creyendo que podrían ser fácilmente eliminados con trampas. Pero ahora, los que estaban atrapados eran ellos mismos. Los dinosaurianos los tenían en la mira. El general del ejército de Rumanía se dio cuenta de cuán tonto había sido al jactarse de que los dinosaurianos no eran de temer. No había forma de luchar contra esos seres. El general intentó decir algo, pero una bola de hierro que volaba hacia su cabeza lo golpeó directamente. Era una bola de hierro lanzada por el dinosauriano que lideraba la multitud que salía de las puertas del castillo. El casco que recibió el impacto de la bola, que era del tamaño de la cabeza de un bebé humano, se deformó y salió volando como si fuera de papel. Y la cabeza dentro del casco se aplastó como un tomate demasiado maduro, esparciendo grandes cantidades de sangre y masa cerebral a su alrededor. El hombre que había lanzado esa bola de hierro era, por supuesto, el guerrero más fuerte reconocido bajo el mando de Souma. Yo soy Jahangir Saam Haluji, descendiente del gran dragón y general dragón. Jahangir infló el pecho y rugió con fuerza. El primer golpe decidirá el resultado. Antes de la batalla, Souma le había dicho esto a Jahangir. Yo motivaré al pueblo de la capital para que luche. Pero eso será algo temporal. Si se topan con una defensa fuerte o enfrentan un contraataque, ese espíritu se desvanecerá rápidamente. Jahangir, que estaba tumbado boca abajo frente a Souma, respondió con un leve gruñido de desinterés, pensando que tenía razón. Para Jahangir, incluso los soldados humanos entrenados eran solo pequeños monos. Mucho menos los residentes de la capital, que no sabían ni siquiera cómo sostener una lanza. Creía que podría aplastarlos por sí mismo. Jahangir, que incluso comenzó a bostezar, cambió su expresión ante la siguiente palabra de Souma. Es por eso que necesito tu fuerza, Jahangir. Su cola, que se balanceaba perezosamente, se estiró rígida como si tuviera una barra de hierro dentro, y golpeó con fuerza el suelo. ¿Qué es lo que debo hacer? El tono de su voz implicaba que no toleraría ninguna tontería. Souma asintió una vez y respondió. Dirige a la multitud y arremete primero contra el ejército de Rumanía. Se dice que, si un león lidera un rebaño de ovejas, incluso esas ovejas se convierten en lobos. Si ese león es un dragón feroz, ¿cuán temibles se volverán las ovejas? Pero no basta con luchar y ganar. Debes destruir al enemigo con una fuerza abrumadora y aplastarlos. Solo tú puedes hacer eso, Jahangir. Ante esas palabras, Jahangir se levantó lentamente. Solón, en el pasado, había dicho que en lugar de dar órdenes a Jahangir de manera autoritaria, se le debía asignar una gran responsabilidad. Si se le ordenaba bruscamente, Jahangir se rebelaría. Pero cuanto más se depositaba la confianza en él, más se esforzaba por responder y mostrar su poder. Esa observación era correcta. Ahora, Jahangir ya no mostraba ni rastro de su anterior apatía. Lo que llenaba su cuerpo ahora era un espíritu combativo acompañado de un calor abrasador. Souma pronunció las palabras que liberarían al feroz dragón mientras Jahangir intentaba contener su creciente espíritu combativo, su emoción y su júbilo. General dragón Jahangir Saam Haluji, te ordeno. Abandona temporalmente tu puesto en mi guardia personal y lidera a la gente en la batalla contra el enemigo. Jahangir lanzó un grito de júbilo. Y cumplió con las expectativas de Souma, más que eso, las superó. Jahangir, confiando su espalda a sus 3 hijos, se lanzó contra el ejército de Rumanía y mostró su ferocidad. Lanzó bolas de hierro que aplastaban a los humanos con todo y armadura, y al balancear sus cadenas, derribaba a varios hombres a la vez. Con solo mover sus brazos y piernas, los soldados rumanos eran arrojados como astillas de madera. Aún así, algunos soldados valientes levantaban sus lanzas y se lanzaban al ataque. Pero Jahangir los aplastó sin siquiera considerarlos una amenaza. Y detrás de él, le seguían los guerreros dinosaurianos, que ahora se llamaban la guardia personal de Souma. Eran menos de 100, pero cada uno de ellos era digno de ser llamado un guerrero invencible. Se abalanzaron sobre los enemigos que Jahangir había destrozado y mostraron su brutalidad, masacrando a los soldados rumanos. Al final, todos los soldados del ejército de Rumanía que intentaban invadir la capital fueron convertidos en charcos de sangre y pedazos de carne. Fue una escena espantosa. Incluso los ciudadanos de Olmenia, que habían planeado atacar al ejército de Rumanía después de los dinosaurianos, quedaron atónitos ante la vista. En sus ojos se reflejaba el terror hacia los dinosaurianos que habían causado esa masacre. De repente, un hombre emergió de la multitud. Era el general humano, Marcronis.
Pateando los cadáveres de los soldados rumanos, corrió hacia Jahangir y gritó. Tal como esperaba del gran Jahangir. No hay enemigo que pueda enfrentarse a ti. No podríamos tener un aliado más fuerte. Jahangir resopló con orgullo ante los elogios exagerados de Marcronis. Sin embargo, esos elogios no solo estaban destinados a alabar a Jahangir. El verdadero objetivo eran las personas de la capital que los observaban desde atrás. Levantando su brazo derecho, Marcronis gritó hacia la multitud. Pueblo de Olmenia. Miren a estos valientes dinosaurianos. Con ellos, no hay por qué temer a los infames rumanos. Ante este llamado, los ciudadanos de Olmenia, que habían estado en estado de shock al presenciar la valentía de Jahangir, recuperaron la compostura. Aunque la brutalidad y el poder de los dinosaurianos los aterrorizaba, al pensar que esos guerreros estaban de su lado, su miedo se transformó en esperanza. Para apoyar ese cambio de actitud, los subordinados de Marcronis alzaron sus voces y levantaron los brazos. Con ellos a nuestro lado, no hay nada que temer. Así es. Lucharemos juntos contra esos malditos rumanos. Ellos están de nuestro lado. Son nuestros aliados. Siguiendo su ejemplo, el pueblo de Olmenia comenzó a gritar con entusiasmo. Estas personas tan poderosas están de nuestro lado. Esto es increíble. Oh, esto es asombroso. Rodeado por los ciudadanos de Olmenia que lo alababan, incluso Jahangir, que consideraba a los humanos como simples monos débiles, se sentía complacido. Jahangir cruzó los brazos sobre el pecho y lanzó un gran resoplido. Aplastaremos a nuestros enemigos. Síganme. Dicho esto, Jahangir y los dinosaurianos se lanzaron hacia los soldados rumanos restantes, que, asustados, los observaban desde la distancia. Episodio 118. La batalla por Olmenia parte 11, la cuña. Una vez más, los dinosaurios desatan su furia, y esta vez, los ciudadanos de la capital Olmenia los siguen. La capital, Olmenia, solía tener entre 30,000 y 50,000 habitantes. A este número se sumaron decenas de miles de refugiados y soldados derrotados que escapaban de las atrocidades del ejército de Rumanía, lo que elevó la población en la capital a casi 100,000 personas. Incluso si solo una quinta parte de ellos fueran hombres capaces de luchar, esto equivaldría a casi 20,000 personas. Además, entre los que atacaban al ejército rumano se podían ver mujeres, niños y ancianos. En ese caso, el número no se limitaba a 20,000 o 30,000. El número de personas de Olmenia que atacaron al ejército de Rumanía superó los 50,000. Por otro lado, solo unos 3,000 soldados rumanos quedaron atrapados frente a la capital Olmenia. La diferencia numérica era más de 10 veces. Sin embargo, aunque fueran muchos, la mayoría de los ciudadanos de Olmenia eran simples campesinos sin experiencia en combate. Si hubieran enfrentado a los soldados rumanos entrenados en una batalla justa, no habrían tenido ninguna posibilidad. Pero en ese momento, los soldados rumanos estaban exhaustos. Además, fueron atacados por los zoanes en un asalto lateral y embestidos por los dinosaurios desde el frente. Esto hizo que el ejército de Rumanía perdiera toda cohesión, sumiéndolo en un caos total. Bajo tales circunstancias, no pudieron aprovechar su entrenamiento militar. Los ciudadanos de Olmenia que atacaron no eran ordinarios. Sus hogares habían sido saqueados, sus tierras y posesiones robadas, y sus familiares y amigos asesinados. Convertidos en turbas ardientes de venganza, su impulso era imparable. En un abrir y cerrar de ojos, el ejército rumano fue engullido por la ola de violencia. Los ciudadanos de Olmenia, con los ojos inyectados de sangre, abatieron a los soldados rumanos uno tras otro. Los soldados que fueron asesinados rápidamente por espadas o lanzas fueron los afortunados. Otros fueron cortados con herramientas agrícolas embotadas o golpeados con martillos. Algunos incluso fueron desmembrados vivos por la multitud enfurecida. Incluso los caballeros con armaduras relucientes fueron derribados y golpeados hasta la muerte. Entre los atacantes no solo había jóvenes, sino también mujeres, niños y ancianos. Mientras gritaban su odio y rencor hacia el ejército rumano, golpeaban con palos, herramientas agrícolas, ollas y sartenes. Y así, todos los soldados rumanos que quedaron atrás fueron exterminados. Al mirar alrededor, solo se veían montones de cadáveres destrozados. Ninguno de los cuerpos mantenía su forma original. Todos estaban destrozados, aplastados y mezclados con el barro. Esa escena mostraba la inmensa ira y odio que sentían los ciudadanos de Olmenia. Sin embargo, ante tal visión espantosa, incluso los ciudadanos de Olmenia empezaron a recuperar la cordura. Después de todo, ellos eran personas comunes, sin experiencia en la guerra.
Cuando todos sus enemigos cayeron y su frenesí momentáneo se desvaneció, volvieron a sus sentidos. Lo que encontraron ante ellos era el escenario de una masacre que ellos mismos habían creado. A sus pies yacían masas de carne que alguna vez fueron humanos, y la tierra, empapada en sangre, se había vuelto fangosa hasta el punto de hundirse bajo los tobillos. Los ciudadanos de Olmenia, al darse cuenta de lo que habían hecho, palidecieron. Si alguno de ellos hubiera expresado arrepentimiento en ese momento, ese sentimiento se habría extendido rápidamente, y todos habrían caído al suelo abatidos. Ese sentimiento comenzó a impregnarse en el ambiente. Desde lo alto de la puerta de la torre, Souma miraba hacia abajo con una sonrisa sombría en su rostro. Souma había incitado y animado a los ciudadanos de Olmenia a luchar, pero no solo porque necesitara fuerza militar. Si solo le hubiera importado la fuerza, habría sido mejor prescindir de la mayoría de los civiles. Unos novatos que podrían ser fácilmente desorganizados por una mínima resistencia o amenaza solo serían un estorbo. En ese caso, habría sido más eficiente seleccionar solo a los soldados derrotados y a los caballeros, y unirlos a su ejército. Sin embargo, a pesar de ser consciente de esto, Souma necesitaba que la mayor cantidad posible de ciudadanos de Olmenia participaran en la batalla. La razón era que el hecho de haber luchado juntos sería la base del nuevo país que estaba por fundar. Hubo un tiempo en que Japón fue criticado por financiar en gran medida la guerra en Irak, pero sin derramar sangre. Asimismo, se dice que China no abandona a la descontrolada Corea del Norte porque en la guerra de Corea forjaron una amistad de sangre al luchar juntos. Luchar juntos, derramar sangre juntos y morir juntos. Eso es lo que representa la forma más simple y clara de lealtad y pacto. Durante los 5 años que gobernó la ciudad de Bornis, Souma había aprendido cuán profundas y difíciles de eliminar eran las divisiones entre las distintas razas. Aunque no resultara en grandes conflictos, los malentendidos y disputas entre razas diferentes seguían ocurriendo. Expresiones como después de todo, los humanos son, o así son los zoanés, salían de boca de la gente sin que ellos mismos se dieran cuenta, revelando la distancia que aún existía entre las distintas razas. Pero no se les podía culpar por eso. Después de todo, no solo tenían culturas y costumbres diferentes, sino que también sus apariencias físicas eran distintas. Pretender que ignoraran por completo esas diferencias era imposible. Esa brecha entre ellos no se podría cerrar solo porque Souma y sus tropas los salvaran de las atrocidades del ejército rumano. De hecho, las razas no humanas bajo el mando de Souma podrían sentir una superioridad inconsciente hacia los humanos, por haberlos rescatado. Y aunque ese sentimiento fuera inconsciente, aquellos que lo recibieran lo notarían de inmediato. Aunque al principio estarían agradecidos por haber sido salvados, con el tiempo, esa gratitud se transformaría en resentimiento. Si eso sucediera, el país que Souma tanto deseaba construir se desmoronaría como un castillo de arena. Lo que Souma necesitaba en su país no era una relación de superioridad e inferioridad entre salvadores y salvados. Lo que necesitaba era una relación de igualdad. Luchar juntos, derramar sangre juntos, y arriesgar la vida juntos. Solo así, un país construido por todos tendría sentido. Por eso era necesaria la amistad de sangre. Sin embargo, el resultado de haber arrojado a los ciudadanos de Olmenia al campo de batalla fue esto. Es mi culpa. Souma pensó. La mayoría de los ciudadanos de Olmenia no conocían las reglas del ejército ni las mínimas normas de conducta en la guerra. Haberlos lanzado al campo de batalla con una ventaja abrumadora es lo que había provocado esta masacre. Con la mano en el pecho, sintiendo el dolor del arrepentimiento, Souma dirigió su mirada nuevamente a la escena de la matanza que él mismo había provocado. Y entonces, su corazón dio un vuelco. Entre la multitud de personas que bajaban la cabeza en el barro ensangrentado, había una que lo miraba directamente. Era una niña, vestida con una túnica blanca pura, similar a un vestido. A pesar de la distancia, Souma pudo ver claramente la marca que brillaba en la frente de la niña. Era la misma marca que adornaba la gran bandera negra ondeando detrás de Souma. Mientras Souma la observaba, sorprendido, los labios de la niña se movieron lentamente, separando cada sílaba. Mentirosa, decía. En realidad, la voz de la niña no llegó hasta donde estaba Souma. Sin embargo, aunque no debía ser posible, Souma escuchó la voz de la niña en su mente, como un eco. Tú sabías que esto sucedería, ¿verdad? Sabías que acabaría así, ¿verdad? La niña levantó lentamente ambos brazos, señalando el paisaje que la rodeaba. Esto es la montaña de cadáveres que tú acumulaste. Esto es el río de sangre que tú hiciste fluir. Todo esto es lo que tú provocaste. Mirando hacia abajo, a la masacre y a las personas destrozadas por su propia obra, Souma apretó los puños. Sí, es cierto. Souma escupió esas palabras en su corazón.
Sabía desde el principio que esto sucedería. Había previsto que esto pasaría. La historia de la Tierra lo prueba. Las peores masacres y persecuciones no son llevadas a cabo por los poderosos. Son los que antes fueron débiles quienes las cometen. Los poderosos, debido a su fuerza, conocen el peligro del poder. Saben cómo manejarlo. Pero aquellos que fueron débiles no lo saben. Emborrachados por la repentina posesión de un gran poder, lo usan sin moderación. Con el objetivo de no volver a ser débiles, intentan aplastar a los que una vez fueron poderosos. Eso, a veces, resulta en atrocidades peores que las de los poderosos. Y él mismo los había guiado hacia ello. Sabía lo que sucedería si lanzaba a los Zoanes, las encarnaciones mismas de la batalla, y a los dinosaurios, entre los enemigos desorientados y divididos. Sabía que la locura de Jahangir en medio de la batalla inflamaría a los ya agitados ciudadanos de Olmenia, borrando cualquier rastro de cordura. Por eso había ordenado a Marcronis que incitara a los ciudadanos de Olmenia a ver a Jahangir y a los suyos como aliados. Había hecho que la gente se embriagara con la violencia desatada por Jahangir, en lugar de asustarse. Incluso había mantenido a sus Zoanes, que deberían haber estado persiguiendo al ejército principal de Rumanía en fuga, rodeando a los pocos enemigos divididos, ofreciéndolos como sacrificio ante la multitud descontrolada de Olmenia. Y ahora, mantenía la masacre frente a los ojos de los ciudadanos de Olmenia para que no pudieran escapar de la escena que habían creado. Tal como había planeado, los corazones de los ciudadanos de Olmenia ahora estaban en una encrucijada. Frente a las constantes situaciones cambiantes, las nuevas ideas impuestas, la emoción desconocida de la batalla y el miedo a las atrocidades que ellos mismos habían cometido, las mentes de las personas se tambaleaban. Y por eso había una brecha que él había creado. Todo para clavar una cuña en los corazones de los ciudadanos de Olmenia. Entonces, ¿qué tienes que temer? ¿Por qué dudar? Los delicados labios de la niña se curvaron en una sonrisa siniestra que parecía llegar hasta sus orejas. Tú eres un cobarde que se oculta tras la máscara de un héroe. Eres un hipócrita envuelto en la capa de la filantropía. Eres un egoísta disfrazado de altruista. Eres un pecador acumulando culpas. Eres un asesino hablando de misericordia. Eres un tirano enarbolando la bandera del amor. Eres un reformador sin ideales. Y eres mi veneno favorito. Un viento sopló desde detrás de la niña, hacia la torre donde estaba Souma. El viento hizo que el largo cabello de la niña se extendiera como los pétalos de una gran flor. A la sombra de su cabello, la única parte visible de su rostro eran sus dos ojos y la marca en su frente, ambos brillando con una luz feroz de deleite y crueldad. Ahora, sobre la montaña de cadáveres que has acumulado, en el río de sangre que has hecho fluir, canta tu aterrador ideal y espárcelo por todas partes. Souma se sintió abrumado. Siempre había sido así con ella. Ella siempre ponía ante sus ojos la verdad de la que él quería apartarse. Siempre susurraba al oído los hechos que él quería ignorar. Sentía la inquietante sospecha de que todo estaba sucediendo según los planes de ella. Y sentía el disgusto de que todo estuviera saliendo como ella lo había deseado. Pero ya no podía retroceder. La suerte ya estaba echada. De hecho, él mismo había lanzado los dados. Souma dio un paso adelante, como para sacudirse la presión de aura, y se inclinó sobre la barandilla de la torre, levantando la voz. Lo habéis hecho bien. Episodio 119. Batalla por Olmenia 12, la máscara. Bien hecho. La voz de Esma cayó sobre la gente de Olmenia, que mantenía sus cabezas bajas, abatidos. Lentamente, alzaron la vista para ver a Esma, quien se inclinaba desde la puerta principal, gritando con toda su fuerza. Esma sintió las miradas de las personas que empezaron a observarlo desde abajo. Inhaló profundamente y, con todo el aire que pudo reunir, repitió las mismas palabras. De verdad, lo han hecho bien. Sintiendo el alivio que comenzaba a extenderse entre la gente de Olmenia, Esma continuó hablando. Ustedes han vengado a los suyos. Con sus propias manos. Con su propia voluntad. Ya no son cerdos despreciables. Han demostrado que son seres humanos orgullosos. Han hecho lo correcto. Afirmación tras afirmación. Esma reafirmaba que la gente, que temblaba frente a sus propios crímenes, no había hecho nada incorrecto, sino lo justo. La gente de Olmenia, alzando la vista hacia Esma que solo los afirmaba, lo escuchaba con atención. Sus rostros estaban llenos de alegría y alivio, como si una lluvia benéfica cayera sobre ellos después de una larga sequía. Esma, captando la atención de todos, levantó el puño derecho cerrado frente a su pecho y lo elevó en el aire, mientras continuaba hablando con fuerza. Todos ustedes. Realmente lo han hecho bien. Al mismo tiempo, los subordinados de Marclonis, que se habían infiltrado entre la gente de Olmenia como cómplices, levantaron los brazos y vitorearon.
Inspirados por ellos, los ex caballeros y soldados de Olmenia también alzaron sus voces. Pronto, la gente de Olmenia, al principio tímidamente, comenzó a elevar sus voces con entusiasmo, hasta que finalmente competían entre sí para gritar más fuerte. Esma agitó su brazo hacia ellos. Pero no deben olvidar. Todavía muchos de sus compatriotas en este país sufren bajo la ocupación de Rumanía. Sus tierras y hogares siguen en manos de Rumanía. Y aunque hemos repelido al ejército de Rumanía, todavía están en este país. Esma guardó silencio por un momento, dándole a la gente tiempo para comprender sus palabras. Luego, continuó. Pero no teman. Ya no hay necesidad de tener miedo. Porque Esma señaló la gran bandera que Moriart sostenía detrás de él. Porque esta bandera está con ustedes. En ese momento, un fuerte viento lateral sopló, ondeando la gran bandera como si quisiera mostrar el emblema en su centro a la gente de Olmenia. Yo, quien les prometí la victoria y la cumplí, estoy con ustedes. Yo, el hijo de la destrucción, estoy con ustedes. La gente dejó escapar un asombroso "oh" de admiración. Esma, con la gran bandera a sus espaldas, abrió los brazos en grande. Y aunque nuestras formas difieran, aquí están los compañeros que luchan a nuestro lado. Siguiendo sus palabras, los Zoan que rodeaban al ejército de Rumanía, los dinosaurianos que habían cargado junto a ellos, y los enanos y elfos en los muros levantaron sus brazos y alzaron sus voces. Ese grito llenó de entusiasmo a la gente de Olmenia. Vamos, todos. Expulsemos al enemigo de nuestro país. Así que la gente de Olmenia no se dio cuenta. Que Esma había cambiado las palabras, diciendo nuestro país en lugar de el país de Olmenia o su país. Vamos. Recuperemos nuestro país. Con el grito de Esma, todos vitorearon. Nadie se dio cuenta, solo se dejaron llevar por el calor del momento, levantando los brazos y gritando hasta que sus gargantas quedaron roncas. Marclonis intensificó el fervor. Escuchen. Vamos a salvar a nuestros compatriotas que están sufriendo bajo los invasores de Rumanía. Marclonis señaló la bandera que sostenía uno de sus sirvientes. Era una bandera militar sencilla. Aunque desordenado, en ella estaba dibujado claramente el mismo emblema que en la gran bandera de Esma. Hagan saber que esta bandera es la de aquel que vino a salvarnos del opresivo Rumanía. Digan que este símbolo representa a aquellos que luchan con nosotros. Y digan que aquellos de otras razas son nuestros compañeros. Los subordinados de Marclonis se unieron. Esta es la bandera de aquel que vino a salvarnos. Aquellos de otras razas son nuestros compañeros. Expulsemos juntos a Rumanía. Debemos hacer que todos lo sepan. Difundamos este símbolo y hablemos de nuestros compañeros de otras razas. Con esas palabras, comenzaron a distribuir entre la gente de Olmenia banderas improvisadas, con el emblema de Aura dibujado apresuradamente en un trozo de tela. Todos los que recibieron una bandera, sin excepción, mostraron rostros radiantes y la izaron orgullosos. Los que los rodeaban miraban las banderas con envidia. Muchas personas ansiaban una bandera y se aglomeraron alrededor de Marclonis y los suyos, pero no había suficientes para todos. Como resultado, algunos comenzaron a hacer sus propias banderas, dibujando el emblema de Aura en trozos de tela de su ropa y atándolo a lanzas o bastones. Esma observaba esa escena desde lo alto de la puerta principal. Ya no había rastro de la figura blanca en la escena de abajo. Esa figura seguía burlándose de las personas, viniendo solo para entretenerse con ellas. Esma apretó los dientes, lleno de humillación y vergüenza. «Oye, Esma». Shemul llamó a Esma, quien estaba de espaldas a ella. Pero su voz sonaba indecisa, algo inusual en ella. Lo que estaba sucediendo era algo de lo que Esma le había hablado con antelación. Para estabilizar el país de Olmea, era necesario hacer entender a los humanos la importancia de la unión con las otras razas. Y también, era necesario dar confianza a la gente de Olmenia para que lucharan. Por eso, los habitantes de Olmenia debían obtener una victoria contra un pequeño grupo de enemigos, previamente rodeados y divididos por los Zoan, con la ayuda de Jahangir. Esto les daría confianza en la lucha y les haría comprender la importancia de la unión con las otras razas. Ciertamente, eso era lo que Shemul sabía que Esma le había dicho. Sin embargo, tenía la sensación de que lo que estaba ocurriendo no era solo eso. Y además, más que nada, sintió que había algo oscuro y turbio en la espalda de Esma, algo que no coincidía con el Esma que ella conocía. Por eso, instintivamente lo llamó. Sin embargo, en ese momento Shemul pensó que era solo su imaginación. Esperaba que Esma se volviera inmediatamente, mostrándole su habitual sonrisa. Así lo pensó. Pero no fue así. En el momento en que Shemul lo llamó, el cuerpo de Esma se estremeció. Y en lugar de volverse, no respondió a Shemul y cubrió su rostro con las manos.
Sorprendida por la reacción inesperada de Esma, Shemul intentó acercarse. Sin embargo, Esma extendió su mano derecha y la detuvo antes de que pudiera dar un paso más. ¿Qué te pasa, Esma? Shemul estaba asombrada por el rechazo inesperado. Pero Esma no respondió. Simplemente continuó respirando profundamente, cubriendo su rostro con la mano izquierda. Sin saber qué hacer, Shemul lo miraba nerviosa. Después de un rato, Esma finalmente levantó la cabeza. Perdona, creo que me puse demasiado nervioso. Se dio la vuelta, mostrando su habitual sonrisa tímida, algo insegura. ¿De verdad estás bien? Shemul preguntó preocupada, y Esma respondió que sí, que estaba bien. Pero necesitamos apresurarnos. Tenemos que dar órdenes para perseguir al ejército de Rumanía. Dicho esto, Esma comenzó a caminar, como si quisiera escapar de ese lugar. Shemul dudó por un instante antes de seguirlo. Sentía que había algo que no debía ignorar, como si algo hubiera ocurrido. Sin embargo, aunque había estado con Esma durante muchos años, Shemul, como Zoan, no podía entender completamente las sutilezas de las emociones humanas. Aunque sintió que algo le estaba ocurriendo a Esma, no pudo estar segura, y no encontró las palabras adecuadas. Y mientras tanto, Esma ya estaba bajando las escaleras. Solo fue su imaginación. Shemul se dijo eso a sí misma, y luego se apresuró a seguir a Esma. Sin embargo, si Shemul hubiera sido más conocedora de las artes escénicas humanas, podría haber pensado en esto al ver la forma de Souma cuando mantuvo la cabeza gacha. Episodio 120. Persecución. Souma, después de descender por la puerta de la torre, convocó rápidamente a las figuras principales. De entre los reunidos, la primera persona a la que se dirigió fue Tipi Totojiji, el comandante de los arpianos. Tipi, ¿cuál es la situación de la retirada del ejército de Rumanía? Tipi respondió, mientras sus plumas azul cobalto en la cabeza se sacudían ligeramente. Las tropas del reino de Rumanía están retirándose hacia las llanuras de Carileya. La apariencia infantil de Pipi, que desde el punto de vista de los humanos parecía una niña, reportando con tanta seriedad, resultaba una escena enternecedora, como si un niño intentara parecer mayor. Sin embargo, ella era una adulta por derecho propio. ¿Están retirándose hacia las llanuras de Carileya sin siquiera intentar reorganizarse? Pipi asintió y respondió a la pregunta de Souma. Sí. Si hubiera señales de ello, recibiríamos noticias de inmediato, pero hasta ahora no hemos recibido ningún informe al respecto. Souma inclinó la cabeza ligeramente ante el informe de Pipi. No podía creer que el rey Doldea, que estaba tan furioso, aceptara retirarse sin más. Souma había imaginado que se reagrupaban para invadir la capital de nuevo. Tal vez el rey Doldea se había calmado tras el ataque sorpresa de los Zoan. Souma pensaba en esto cuando Garan trajo una noticia inesperada. Souma, hemos capturado a unos pocos soldados rumanos que sobrevivieron, y hemos obtenido información interesante de ellos. Si Garan, que siempre era serio, decía que era interesante, Souma anticipaba que debía ser algo muy importante. Sin embargo, las siguientes palabras de Garan lo sorprendieron. Parece que el rey Doldea ha sido herido por una flecha. ¿Es eso cierto? Souma, sin poder contener su sorpresa, alzó la voz, y Garan asintió. Los soldados capturados no estaban presentes en el momento, por lo que no se puede confirmar la veracidad. Además, hay información contradictoria sobre si fue una herida grave, leve o si incluso ha fallecido. Pero al menos, parece seguro que el rey Doldea fue alcanzado por una flecha y resultó herido. Souma reflexionó que, considerando la retirada sin señales de apego a la capital, era probable que el rey Doldea estuviera gravemente herido o muerto. Pensó que probablemente habían decidido retirarse antes de que la noticia se propagara entre las tropas, debido a la incapacidad del rey para comandar. Entonces, es nuestra oportunidad. Souma apretó el puño con determinación. El ejército rumano ya estaba desorganizado por la retirada repentina. Si el rey Doldea estaba herido e incapaz de comandar, la confusión en las filas enemigas solo aumentaría. Aunque habían conquistado la capital de Olmenia, inicialmente Souma planeaba retirarse a la ciudad de Bornis después de romper la muralla negra en el río Conte. Sin embargo, ahora que habían adquirido nuevos territorios con la conquista inesperada de Olmenia, quería concentrarse en gobernarlos y reconstruirlos. Si continuaban enfrentándose a pequeñas escaramuzas con Rumanía, solo desgastarían los recursos humanos y financieros, ya escasos. Por eso, quería aprovechar la oportunidad para infligir un golpe lo suficientemente fuerte al ejército rumano como para que no se recuperara en varios años. Vamos a atacar al ejército de Rumanía con todo lo que tenemos. Los murmullos de asombro y emoción surgieron entre los presentes. Convencido de que el espíritu de lucha de todos era más que suficiente, Souma continuó.
Les encargaré a los Zoan la persecución del ejército rumano que se está retirando de inmediato. Garam, ¿estás listo? Aunque el espíritu de lucha era fuerte, los Zoan habían luchado ferozmente hasta hace poco, dividiendo y rodeando al enemigo. Souma se preocupaba por su cansancio, pero Garam golpeó su pecho con confianza. Por supuesto. De hecho, si nos pidieras que descansáramos ahora, los guerreros se enfadarían. Con las palabras confiadas de Garam, Souma asintió una vez. Entonces, Garam, lidera a los guerreros de los clanes del colmillo y de la melena para perseguir al ejército principal de Rumanía. Vanuka, te encargarás de asistirlo como segundo al mando. Luego, Souma se volvió hacia la Adia. El Adia, los arqueros élficos también los acompañarán en la persecución. Vestida no con su uniforme habitual de doncella, sino con pantalones de montar, el Adia hizo una reverencia con su elegancia característica, diciendo: entendido. Después de ver esto, Souma volvió a dirigirse a Garam. Garam, aunque sea una persecución, no es necesario que entres en combate directo. Ataquen desde la distancia con flechas y repitan los ataques rápidos y las retiradas. Si parece que van a sufrir bajas, solo aparenten que van a atacar. La explicación de Souma hizo que Garam entendiera de inmediato. Ya veo. Es como dispersar un rebaño de vacas. Cuando los Zoan cazaban ganado, rodeaban al rebaño, haciéndose visibles o haciendo ruido para asustar a las vacas. Cuando una vaca aterrorizada se separaba del grupo, la cazaban una por una. De la misma manera, Garam entendió que la estrategia consistía en ejercer presión sobre el ejército rumano para desorganizarlo, y luego atacar a las pequeñas unidades dispersas. Exactamente. Souma continuó, llamando a Barin, Jahangir y Marcronis, quienes, al escuchar sus nombres, reaccionaron con firmeza. Ustedes liderarán sus unidades y me acompañarán. Formaremos la fuerza principal, siguiendo a Garam, y rescataremos a la gente de Olmenia mientras eliminamos a los enemigos que nos encontraremos. Luego, Souma se volvió hacia Marcronis. Marcronis, quiero que tu unidad se encargue principalmente de rescatar a la gente de Olmenia. La población de Olmenia aún no sabía que Souma había aceptado su rendición y que el ejército rumano había sido derrotado. Pensó que sería mejor que la unidad de Marcronis, formada por humanos, se encargara de ayudar a la gente para evitar confusiones. Souma también insistió. Evitemos cualquier incidente tonto en el que nos confundan con enemigos y terminemos luchando entre nosotros. Debemos asegurarnos de que la gente de Olmenia sepa que no somos sus enemigos, sino sus aliados. Entendido. Para eso, me gustaría pedir la ayuda de los subordinados de Eladia y, si es posible, de otras razas, para la unidad de Setius. Setius, subordinado de Marcronis, estaba a cargo de la retaguardia y del tren de suministros. Marcronis quería la ayuda de los elfos para distribuir alimentos y ropa a la gente de Olmenia. Cuando Souma preguntó la razón, Marcronis explicó. Es cierto que sería más fácil para la gente de Olmenia aceptar ayuda si somos humanos. Pero, si queremos eliminar los prejuicios hacia otras razas, sería mejor que fueran estas quienes entreguen alimentos y ropa a los necesitados. Después de decir esto, Marcronis sonrió y, por alguna razón, hizo una pequeña reverencia a la Día antes de continuar. Especialmente si esa ayuda viene de mujeres hermosas, no hay nada más efectivo. Souma estuvo de acuerdo. Respondió a la petición de Marcronis dando instrucciones a todos. Eladia, lejos de sentirse ofendida por el uso de su belleza, sonrió con elegancia y dijo: eso es algo en lo que mis hermanas se destacan. Déjanoslo a nosotras. Aunque solo fue una sonrisa, había algo inquietante en ella. Souma sintió una extraña sensación de culpa, como si hubiera arrojado a un pobre cordero frente a un tigre hambriento, pero decidió no pensar demasiado en ello en ese momento. Primero, necesitaba concentrarse en la estrategia contra el ejército de Rumanía. A continuación, Zug. Finalmente es mi turno. Zug, llamado por Souma, respondió con una expresión emocionada como la de un niño antes de una excursión. Zug, lidera a los guerreros del clan de las garras y encárgate de eliminar a los enemigos dispersos por todo el reino de Olmenia. En aquella época, los ejércitos, formados a menudo por soldados reclutados apresuradamente, tendían a dispersarse fácilmente una vez que huían. Sin comunicaciones modernas, era imposible reunir a los soldados dispersos. Estos, sin poder unirse a sus tropas, intentarían regresar a Rumanía por su cuenta. Si simplemente intentaban retirarse, no sería un problema. Pero si estaban bajo el mando de un oficial competente, podrían saquear o destruir aldeas y caminos en su retirada. Esto podría obstaculizar la reconstrucción posterior. Por eso, Souma decidió encargar a Zug la tarea de eliminar a estas tropas dispersas. Zug sonrió ampliamente. Déjamelo a mí.
Pero Zug no era el tipo de persona que se contentaría solo con la responsabilidad y la expectativa de la batalla. Pero, claro, ¿me dejarás usar tu red? ¿Souma? Con una actitud desafiante, Zug preguntó, y Souma respondió afirmativamente. Luego, se dirigió a Pipi. Pipi, apoya a Zug. Extiende la red en el este de Olmenia.